que no son muy favorables con lo que es el nuevo sistema de los libros de texto. Y bueno, para hablar sobre este tema está con nosotros, y mucho agradecemos su presencia, el presidente de la Comisión de Educación en el Congreso de Jalisco, el diputado Enrique Velázquez, a quien saludamos con mucho gusto. Bienvenido, diputado. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias. Sonia, buenos días. Bueno, pues los libros de texto de la SEP, ¿son legales, no legales? ¿Qué es la visión que tiene Jalisco frente a este escenario? Desde mi punto de vista, el libro carece de una serie de procedimientos legales para poder tener su publicación. O sea, la ley, el artículo 3º, que es larguísimo, ha venido, esto se hizo en la legislatura pasada federal, y se creó un consejo consultivo para poder hacer estos libros. Al no irse cumpliendo con estos pasos, pues prácticamente hay una ilegalidad. Aunque diga Marx Riega que le hicieron personas de buen corazón, pues lo importante es que los libros de texto lo hagan expertos. O sea, personas que saben de pedagogía, personas que saben de educación. Entonces, esa parte es la que yo creo que le ha faltado al gobierno federal, porque además manda algunos mensajes complicados, como el asunto de la información reservada. ¿Qué tendrías que reservarte o qué no podrías ser de conocimiento de dominio público en la elaboración de los libros de texto como para que lo defiendas así? Entonces, desde esa parte es ilegal, pero también yo lo he sostenido toda la semana. No son tan malos los libros de texto, porque la verdad es que ha habido unos análisis importantísimos acerca de que no tampoco es la ruta hacia el comunismo. O sea, eso es una falacia. Más bien, lo que le molesta a la derecha conservadora es meterse a un asunto de polarizarlo, meterlo al ámbito de los partidos políticos, pero sobre todo en el planteamiento de la educación sexual, que nunca les ha gustado, que nunca les ha parecido, y lo vimos desde los libros de texto que hizo Fox, desapareció la educación sexual. En ese sentido, le llaman incluso quemar los libros, o sea, una idea totalmente medieval. Entonces, lo que yo creo es que el gobierno ha generado las condiciones desde hace 4 años y medio para que ellos irse pasando los procedimientos de la ley, porque se cree que hay un poder único, que sería el poder ejecutivo, y nosotros creemos que viviendo en un país de leyes, si el artículo 3º marca un procedimiento, entonces se debe de cumplir ese procedimiento. Más allá de la parte del proceso, tanto de la elaboración del plan de estudios como luego el respaldo con los libros de texto, haría falta transparentar qué fue lo que sucedió, cómo se integraron, porque ha habido voces también de pedagogos, incluso aquí mismo en la Universidad de Guadalajara, de maestros, que dicen haber participado durante 2 años en un proceso de elaboración de este nuevo plan de estudios. Yo creo que sí hizo una socialización, pero no fue la que la ley marca. Y no está mal, o sea, invitar a algunos especialistas no está mal. El problema es ese que te digo, o sea, a grandes asambleas que desde mi punto de vista pudieron haber sido simulación, porque no hay evidencia. Y decir eso, que fueron personas de buen corazón, está bien, pero mi planteamiento desde la Comisión de Educación y por la importancia que tiene la educación en el país, o sea, si tú quieres atacar el tema de inseguridad tan fuerte que tenemos, pues no hay otra alternativa, es con educación. Pero pareciera que para esta discusión, como que no hubo pandemia en México. O sea, como que no tuvimos 2 años de retraso de generaciones, en la que la pregunta que tendríamos que estarnos haciendo es si estos libros realmente van a resarcir o van a ayudar o apoyar para reducir ese rezago, y cómo lo va a hacer, ¿no? No únicamente o sea, se discute mucho el contenido de los libros, pero también falta discutir el tema de las guías. Sé que ya se están analizando el tema de las guías, yo mismo lo he estado analizando. Tampoco es un asunto así de que quieren ponerle a todo el mundo boina y la hoz y el martillo. Eso es un error. Si hablar de que un profesor se tiene que convertir en un ente político es algo necesario para la toma de decisiones, para que que queremos que los niños se conviertan en ciudadanos. Y ser ciudadano, ¿qué es? Ejercer todos tus derechos, porque tienes una serie de obligaciones que vas cumpliendo de manera adecuada. Al ser el gobierno el primero que manda el mensaje de que no es necesario cumplir la ley, ni la Constitución, me parece que es un mal mensaje en el tema de educación. Pero la discusión debería centrarse más bien en si tenemos 7 de cada 10 niños que egresan de primaria y de secundaria, saben sin saber ni leer ni escribir, ni hacer un racionamiento matemático. Estos libros de texto con el proceso que se hizo, ¿fue únicamente lanzar información o realmente
ayuda a contribuir para que ese rezago pueda resarcirse y tengamos nuevas generaciones con la posibilidad de, porque hay gente que ya egresó incluso de facultades y que 2 años no estuvo en la escuela. Claro. Y analizar los efectos que ha tenido la pandemia para poder hacer un país como este, sí, un país competitivo, pero un país con personas que razonan. Decía María Marván, yo me acuerdo desde 1996, que si la primaria cumpliera con que los niños supieran leer, que leer es comprender lo que están leyendo, si supieran escribir que es un pensamiento, y pudieran hacer un razonamiento matemático, más algo de la historia, porque la historia siempre la cuentan los vencedores, antes los vencedores de las revoluciones, hoy los vencedores de las elecciones, y eso me parece ridículo que lo estén cambiando. Claro, ahora, ¿qué tendría que pasar? Claro, con todo. ¿Qué tendría que suceder? Estamos ya en la víspera del arranque del ciclo escolar, ¿cómo se tendrá que resolver? Yo lo propuse desde el lunes y decía, esto se debe convocar desde el Congreso de la Unión, desde la Cámara de Senadores y el mismo gobierno, a un foro de expertos ya con base en el análisis para que pueda el gobierno escuchar cuáles son los temas que le quieren reclamar y que se vayan cayendo todos los mitos, porque también si la derecha lo que no quiere es que los conservadores no quieren que se enseñe educación sexual, pues es un error. O inclusión, ¿no? Que es una... Y ya pasamos mucho tiempo del constructivismo a las competencias y otras teorías anteriormente, ¿no? De educación. Y ahora se va a pasar a un asunto de tratar de que los alumnos resuelvan todo en comunidad. No está mal. El asunto es cómo y qué teoría le vas poniendo. Yo sé que ha habido muchas fake, ¿no? Muchas cosas que se dicen, que existen en los libros y otras que no, y que no son ciertas, que vienen en los libros. Como la educación sexual, digo, sin poner ejemplos. Pues desde en el periodo de Zedillo se instaló la educación sexual y la Asociación de Padres de Familia le entró en contra. Con Fox se suprime, con Peña Nieto lo quisieron meter otra vez y vuelven a oponerse. Si la discusión es únicamente la educación sexual, pues claro que la mayoría, bueno, los que creemos en la pedagogía, en la educación, estamos de acuerdo en que todos los niños conozcan su cuerpo y que sepan cómo se llama cada uno de sus miembros y que aprendan a cuidarse y que nadie los puede tocar. Hay algo, Enrique, que percibo yo de la gente que está en contra de todas estas ideas, y es una especie de contaminación ideológica lo que están generándose en estos nuevos libros. Ya no es tanto el tema sexual y etcétera, sino políticamente hablando están incidiendo en una contaminación ideológica para mucha gente. Sí, el tema es que debemos de discutir el contenido y cuál es el modelo, porque lo que no hemos podido discutir, o yo no lo encuentro en ningún lado, es cuál es el modelo educativo que se va a implementar, y no es únicamente libros de textos para este año, sino a dónde queremos llegar en los próximos 10 años, porque cada que se planea o la realización de un libro, pues cada año lo puedes actualizar. Si tiene errores totalmente en lo que se armaron, ¿no? Pero eso no tiene problema si tú educas bien a los maestros. Sí quiere meterle un tema ideológico, pero también recordemos que el proceso electoral ya arrancó. O sea, se vino desde antes, y cualquier acción de gobierno va a ser primero aprovechada por el gobierno para tratar de presumirla, pero también la oposición para tratar de criticarla. Y no es un tema menor. A mí me parece que esta discusión de eso es decir, que no se politice, al contrario. Tú sabes, ya lo hemos platicado, la politización es del polis, ¿no? De que todo el mundo tenga conocimiento y sepa y pueda opinar. Pero se ha contaminado mucho y se ha manipulado mucho, en ¿no? temas de partidos, sí. En temas de partidos, pero ese llamado a quemar libros es extremista, como el otro, decir, claro, ni los veo ni los oigo, no los pelo. También, entonces, tenemos que centrarnos a una discusión para beneficio de los niños y la educación y el proyecto futuro de este país. Muy bien. Enrique, gracias por la visita. Pues muchas gracias, y bueno, pues ojalá que todo esto ya tenga una perspectiva ya más clara y más, sobre todo, adecuada a lo que son las ideas de la mayoría de la gente. Y que tengamos una educación de calidad. Así es, que es lo más importante. Pues muchas gracias, diputado, muy amable. Gracias por estar con nosotros y defendiendo pues a la educación. Gracias.